Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es domingo 14 de mayo del 2023, son las 4:30 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores del estadio y después accederemos al interior, así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Nos encontramos en esta esquina de la Torre B y vamos a comenzar ya a caminar por el Paseo de la Castellana. Hoy, según me contaron, era día de traer material porque ahora tienen, creo que 10 días para poder avanzar en las obras. El próximo partido es contra el Rayo Vallecano el jueves a las 10 de esta semana, no, de la siguiente, que también te digo que vaya horario para poner un partido. Veremos cuánta gente viene. Ya os digo yo que no se va a llenar ni de broma. Bueno, estamos viendo las viseras del lateral oeste con los Nexo. Ya sabéis que hace unos días comenzaron ya a colocar las lamas. Veremos si esta semana continúan colocando las lamas, unas lamas que se ven desde el interior. Os he subido un vídeo donde se ve las lamas desde el interior, ayer grabado desde mi asiento, recubrimiento final de la viga museo y mirad por dónde avanzan los andamios, que ya sabéis que avanzan según van colocando lo que es el suelo, el recubrimiento final del suelo. De momento aquí sigue todo despejado, salvo esto que han traído, que parece que es para montar andamios. Veremos si han traído más material, más lamas para recubrir toda la torre C, para terminar de tapar. De momento tenemos estas colocadas, que son las mismas que veíamos en el día de ayer, que llegarán hasta ahí, que es justo donde empiezan las lamas, pero ya de la piel envolvente. A ver si también avanzan con las guías inferiores colocando esos nexos y con el recubrimiento final de la viga museo. Veis, por aquí tenemos los andamios, paneles sándwich y aún los adhesivos. Mirad por la tarde qué color presentan las lamas de la visera, que son casi blancas, ¿eh? Cuando les da el sol de pleno son casi blancas. ¿Qué os parecen? De momento aquí están aparcados las plataformas elevadoras, están aquí aparcaditas. En esta zona tienen un montón de palets de ladrillo y justo es por aquí por donde van con los andamios. Ahora iremos hacia esta esquina, que es justo la que utilizan para guardar el material los días de partido, para ver si vemos si tienen lo que os comentaba, más material para cubrir toda la Torre C. Más plataformas elevadoras guardadas. Por cierto, ayer volví a intentar la operación Camavinga, pero no paró. Yo creo que como tenía dolor de la dura entrada que le hicieron, no tenía ganas ni de parar. Bueno, ahí vemos encima de la viga museo algunos toy que tienen guardaditos y ahora sí que sí. Vemos el lateral oeste al completo, nos asomamos y pasamos al fondo norte. Tienen algunas piezas blancas, que intuyo que serán para las viseras, más lonas que tienen que colocar ahora en el fondo norte, una vez que ya han acabado con el lateral oeste. Y al fondo hay unas cajas tapadas, pero no se ve lo que es. También hay estanterías vacías, las plataformas elevadoras. Estas son las cajas que os digo, que está todo tapado. Ya vamos a comenzar a caminar por Rafael Salgado. Estamos en esta esquina de la Torre C de Campeones. Dejamos a un lado el lateral oeste y desde aquí ya podemos observar las primeras viseras que han subido en esta esquina de la Torre C,
y el huequito que les falta por completar, que yo creo que esta semana, la semana que iniciamos mañana, completarán. Recordad que mañana es fiesta aquí en Madrid, en la capital, no en la comunidad. Aún así no creo que descansen, tendrán un día ellos completamente normal, recibirán material y trabajarán. Ya os digo que con normalidad, no creo que se vean los trabajos afectados porque sea festivo aquí en la capital de España, en la capital de Madrid, porque en la comunidad ya os digo que no es fiesta, es San Isidro. Y mirad, en la Viga Museo ya han puesto lo de los incendios, eso rojo que veis ahí. Y ya lo que os comento, comenzamos a caminar por Rafael Salgado para ver el fondo norte. Mirad el recubrimiento de la torre, que no han vuelto a colocar más piezas. Los conductos gigantes en esa guía inferior aún sin nexos. Y seguimos caminando. Fíjate que desde aquí, a no ser que hagas un zoom y estés muy pendiente, ni te das cuenta de que hayan colocado el recubrimiento. A ver si avanzan más y vamos viendo cómo va quedando, o si de momento van a colocar solo esas a modo de prueba, al igual que lo que estamos viendo ya en la puerta 27, que va a ser del mismo color que el recubrimiento de la torre C, lo que pasa que ahora lo veis más clarito porque tiene puestos los plásticos de protección. Justo debajo de estos listones, donde pone puerta 27, irá un LED a modo de información, que colocarán ahí información. Creo que en este parón, por así decirlo, entre el partido del Getafe y el del Rayo Vallecano, que ya os digo que tenemos como unos 10 días, les dará tiempo a traer la grúa, si es que así lo consideran ellos, y subir la plataforma de unión de la pasarela 360, que necesitan, ya sabéis, una grúa de Aguilar para poder hacerlo. Ahí están las viseras con los nexos y seguimos avanzando. Otra de las cosas que podemos ver pronto ya aquí es la colocación de las pestañas en las guías inferiores que pusieron hace poquito. Mirad cómo está quedando esto, guías inferiores, y ya veis que tiene colocado el adhesivo, ahí se aprecia bastante bien, y cuando se lo retiren quedará como lo que os he enseñado antes, como lo del recubrimiento de la torre C. Todo esto lo tienen que hacer en el resto de las estructuras que han ido colocando de todas las puertas. Mirad qué diferencia, cómo va quedando con el enfoscado que van echando. Cuando no se ve ya el muro, la verdad es que va quedando mejor, aunque esto no es el remate final. Y desde aquí se aprecia así lo de la puerta 27, escaleras de acceso, y a ver si vamos viendo más cambios en el resto de puertas. De momento toda esta zona está bastante despejada, así que no se ha cumplido lo que me comentaron, que iban a traer material. Pues de momento no se ha cumplido, imagino que lo harán mañana. Nos asomamos por aquí para ver qué tienen guardado material, y aquí está la plataforma. Tienen ahí guardada la plataforma, así que esta semana sí o sí la subirán. Bueno, esta semana, la semana que viene, que ahora mismo estamos a domingo, así que veremos si mañana traen o no la grúa para poder subir esa plataforma de unión, que ya sabéis que va ahí, para unir el 360. Volvemos a donde estábamos grabando, que estamos viendo los muros que están haciendo aquí en las diferentes galerías interiores. Esta es la que utilizan normalmente para meter material al interior, y de momento han dejado ahí como una especie de puerta. Por lo demás todo despejado. También en esta esquina de la torre de 14ª vemos plataformas elevadoras y la esquina. Seguimos viendo cosas. Así avanza la remodelación del ascensor, de estos ascensores que son del Clásic Bernabéu. La verdad es que avanzan bastante bien, y por otro lado aquí no tenemos síntomas de que vayan a comenzar a colocar la plataforma
para unir esa pasarela 360. Aún así tienen bastantes andamios colocados. Por ahí, por el interior, vemos también algún muro, y si os acordáis estuvieron trabajando en esta zona y mirad, esto es lo que colocaron. Intuyo que pondrán ahí algún tipo de añadido. Esta parte avanza así y estamos terminando de ver el fondo norte, pasaremos a ver el lateral este. Nos faltaba por ver, veis que está colocada la estructura, pero aún no han colocado las barandillas en esas escaleras. Terminamos de ver el fondo norte y pasaremos a ver el lateral este, caminaremos por Padre Damián. Atención a todos estos muros que pronto comenzarán a enfoscar. Ya estamos en esta esquina de la torre de 14ª, aún continúan las vallas de los partidos, dejamos a un lado el fondo norte y caminamos ya por Padre Damián viendo este torreón norte. Me quedan 2 partidos para acceder por esta puerta, Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao, y ya jamás volveré a entrar por la puerta 53 porque el año que viene teóricamente me devuelven mi abono y espero que sea así. Así que la verdad es que estos partidos ya estoy viniendo para despedirme del Clásic Bernabéu, porque la próxima vez que accedamos a un partido de fútbol ya nada será igual, los asientos no serán los mismos, los cambios serán increíbles en el interior, serán súper visibles, que hasta ahora tampoco es que, salvo la cubierta y la demolición de los palcos VIP, lo que son los asientos y demás, no veíamos ningún tipo de cambio, pero la temporada que viene sí que los veremos. Torreón Norte, todavía no le han colocado lo del tour, que está ahí, después accederemos. Tenéis imágenes, que os he subido un vídeo esta mañana de cómo avanza el nuevo edificio de Padre Damián, pues si lo queréis ver, si le queréis echar un vistacito. Nosotros paseamos rápido por aquí porque no hay ningún cambio, lo único, bueno, estas tuberías, pero poco más. Atención a cómo van por aquí colocando lamas y retirando ya los adhesivos. Han dejado esta parte para poder seguir introduciendo material. Han retirado algunos adhesivos de aquí, el del medio que también lo han dejado sin colocar de lamas, pero mirad cómo avanza la piel envolvente, la forma que hace es espectacular, la forma de la barriga es increíble, ¿eh? Yo creo que es la parte más asombrosa y espectacular del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Más plataformas elevadoras aquí aparcadas, y lo que no veo ya es el camión grúa que utilizan para meter material. Lo tendrán por ahí escondido, pero desde aquí no se aprecia. A ver si esta semana quitan todos los adhesivos y vemos brillar esta parte del estadio. Mirad qué increíble. Todavía faltan algunos paneles sándwich por colocar, pero avanza así toda esta nueva zona del nuevo edificio, que lo dicho, tenéis imágenes en el vídeo de esta mañana donde podéis ver el interior. A ver si cruzo, que ahora hay pocos coches hoy domingo, y vemos un poco más imágenes de lo que tienen por ahí guardado. Aquí lo tenéis, hay más lamas, tienen por aquí más lamas, así que continuarán colocando. Oye, atención a esto, si os fijáis, han retirado los paneles de barandilla que colocaron, han dejado uno sí, uno no, y han puesto una malla de protección azul en este nivel superior. ¿Veis que los han retirado? Ahí lo estáis viendo, más imágenes y ya estamos en el Torreón Sur. Nos aproximamos hacia la Torre A de afición. Y mirad arriba cómo ya han colocado también los nexos. A ver si dentro de poco vemos lamas en esas viseras de ahí. Nos asomamos, rampa despejada, y al fondo vemos una de las grúas de Aguilar. Han cerrado el acceso al parking. Y por ahí también todo despejado. Terminamos de ver el lateral este y pasamos al fondo sur.
Bueno, esquina de la Torre A de afición, vamos a comenzar a caminar ya por Concha Espina para ver el fondo sur. La grúa que os he comentado que está aquí aparcada, dejamos ahí a un lado el lateral este y caminamos ya por Concha Espina. Estamos viendo todos los muros en esta primera zona que tienen sin enfoscar, también cómo avanzan con la remodelación de los ascensores en esta parte más próxima a la Torre A. Hoy tenemos la Puerta de los Pingüinos totalmente cerrada, muros de ladrillo, y en la parte de arriba aún no han puesto tampoco la plataforma de unión, aunque sí se nota que hayan dejado trabajos hechos. Mirad cómo se nota que han retirado los pitorrillos y cómo están ya solo las guías inferiores, y al igual que en el fondo norte, dentro de poco podríamos ver avances con la colocación de las pestañas en estas guías inferiores. También tengo ganas de saber a ver cómo van a poder realizar los trabajos en todo este fondo sur, que ya veis que está aquí la tienda oficial, que aparte de ser la entrada y salida de la tienda, también es la salida del Tour del Bernabéu. En algún momento tendrán que moverla de aquí para poder realizar los trabajos en las diferentes puertas de acceso, al igual que hemos estado viendo en el fondo norte. Toda esa estructura que han ido colocando tendrán que ponerla. Así que yo creo que en algún momento quitarán la tienda y quizás la trasladen a otro sitio. Pero bueno, estas son suposiciones. Veremos qué ocurre en el verano. Fondo sur al completo. Nexos puestos. Un montón de muros sin enfoscar. Y es que claro, aquí los trabajos van con un poquito más de retraso, porque al estar la tienda no pueden trabajar con el mismo ritmo que en el fondo norte, que nada molesta. Más plataformas elevadoras guardadas en esta zona, pero lo que os he ido diciendo en toda la vuelta, no han traído nada de material. Nos asomaremos en la esquina, que es lo último que nos queda por ver, y accederemos al interior. La más inferior es en esta esquina, que ahora que ya han terminado de colocar todos los conductos, podrán cerrar también y completar toda esta parte. No merece la pena asomarme porque no hay absolutamente nada, se puede ver a través de las vallas, así que viendo el fondo sur y con esta imagen nos vemos ahora en el interior a ver qué nos encontramos. Ya estamos de nuevo en el interior, estamos viendo el césped del estadio. Recuerda que te puedes suscribir, que te puedes darle al me gusta si no lo has hecho ya, activar las notificaciones y si quieres apoyar más al canal, hacerte miembro premium. Lo dicho, estamos viendo el césped del estadio, que sorprendentemente está mejor de lo que me esperaba. Ayer en el día del partido lo vi bastante bien, me lo esperaba muchísimo peor. Y bueno, ahora tiene tiempo de recuperar de aquí al Rayo, a ver en qué condiciones llega. Estamos viendo ya el fondo norte, todavía no han recogido la publicidad, las alfombras de publicidad ni las vallas. Fondo norte, todo exactamente igual. Intuyo que esta semana comenzarán ya a colocar las lonas que faltan tanto en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste como en lo que es el fondo norte. Apreciamos las viseras desde aquí que han puesto ya, ahí las podéis ver cómo se ven. Uy, me pasa con el zoom. Y pasamos al lateral oeste, cerchas en la misma posición, lonas puestas. Desde aquí no se ven las lamas, pero en el vídeo que os he subido sí que se aprecian. Seguimos viendo toda la estructura del Sky Bar, cómo va avanzando. También lo tenéis en el vídeo de esta mañana, que la verdad es que está bastante completito y está bastante bien. Las líneas del terreno de juego todavía pintadas. Han vuelto nuestras amigas las palomas y las lámparas, aunque están apagadas. Y bueno, pasamos a ver lo que es la grada, que todavía no la han habilitado, no tiene aún asiento, sigue estando la lona y con las lámparas no se aprecia bien
cómo van, pero bueno, está ahí la ferralla ya colocada, van a continuar colocando encofrado y creo que esta semana podríamos ver ya que empiezan a hormigonar. La grúa, la habéis visto que está afuera, todavía no la han metido. Intuyo que lo harán mañana, ni siquiera han retirado las lonas del primer anfiteatro y los palcos del segundo creo que no estuvieron habilitados todos en el día de ayer. Viseras y plataforma colocada en el fondo sur, las cerchas y venga, no me voy a hacer más de rogar, os voy a enseñar para lo que habéis entrado al vídeo seguramente, que es para ver ya estas pantallas definitivas, estas pantallas que cerraron ese mirador para poder ponerlas y de este tamaño será lo que es el anillo LED del primer anfiteatro. Es lo que están haciendo ahora mismo, trabajando un domingo en la colocación de esas pantallas. Ahora mismo están en lo que es la esquina del lateral este con el fondo sur, con esa plataforma elevadora. Se están ayudando para poder colocar las pantallas, llevan bastante tramo como estáis viendo, llevan ya todo este tramo. Si alguien lo sabe, me lo deje abajo en los comentarios, porque esta diferencia de tamaño, si es porque es el fondo, el centro del fondo y aquí se agranda un poco para que sea algo más especial, si tienen que seguir colocando más o por qué esta diferencia de tamaño, me gustaría saberlo. Por ahí sale la gente ya a la tienda, pero bueno, todo esto que veis ya es el vídeo marcador, el anillo LED 360. O bueno, esto será como videomarcador, ¿no? Ahí lo están instalando. 2, 4, 6 personas trabajando ahora mismo en la instalación de lo que es el anillo 360, de lo que es el anillo del videomarcador. Esto avanza y cada vez va quedando menos para acabar con las obras. A ver si esta semana continúan haciendo este tipo de trabajos. Luego yo voy a terminar aquí el vídeo, pero bueno, luego si veo algo a la salida por la tienda os lo grabaré, pero de primeras terminamos aquí el vídeo. Estos son los avances en el interior. Tengo ganas por saber cómo avanzará lo que es este fondo, que tienen que darle ya un buen ritmo, tienen que aumentar el ritmo estos días. Y ahí tenéis el videomarcador, la instalación. Hay que aprovechar para ver estas imágenes porque lo mismo mañana cuando entremos tienen todas las lonas puestas ya de nuevo. Así que hay que aprovechar. Mirad, están quitando esto, van a volver a poner otra pantalla y esto es como un puzzle. Tiene que ir encajando todas las piezas poco a poco. Van a poner esa zona, esa ahí, mirad cómo va encajando todo a la perfección y esa parte también se quedará ya al completo. Tienen otras piezas ahí que las irán colocando y terminando la instalación. Mirad cómo se abre eso y todo. Fíjate, esto es un misterio, esto es un mundo, ¿eh? Increíble. Ahí lo estáis viendo. La verdad es que lo han hecho bastante rápido, ¿eh? Aún así no han retirado las lonas, que las pondrán de nuevo y así también protegen un poco lo que es las pantallas para que no se estropeen con tanto polvo de la obra. Esto avanza así. Las lámparas ya habéis visto que no están colocadas, están aprovechando para limpiar también. Ahí abajo hay algunas bolsas de basura para poder limpiar. Y lo mismo llueve en el día de hoy, así que lo dicho, estos son los avances en el día de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido este vídeo. Dejadme un pedazo de me gusta, cualquier cosa nos leemos por los comentarios. Muchas gracias a todos, no olvidéis de suscribiros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! Oye, que se me ha olvidado hablaros del videomarcador del grande.
Ya ni me acordaba que habían colocado las estructuras, pero nada, sigue todo exactamente igual, siguen esas 2 piezas puestas, no han vuelto a colocar más, aunque sí que tienen preparados los andamios para poder seguir avanzando. Veremos si esta semana nos encontramos con alguna sorpresita más en esta zona del fondo sur.